Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor y sacramentado. Queridos hermanos, cuando nosotros queremos acceder a los grandes misterios de nuestra fe, con las disposiciones oportunas de fondo para aprovecharlos, hemos de guardar dos de ellas, no olvidar dos de ellas de estas disposiciones. La primera es el asombro, la capacidad de asombro. Hay que saber asombrarse. Solo los tontos no se asombran. Y ante las maravillas divinas, nos hemos de aprender a asombrar para poder así evaluar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades la grandeza del misterio que el Señor nos presenta. En este caso, el misterio de la resurrección. Y la segunda disposición es la gratitud, que se suma al asombro, ¿verdad? Pero si no hay asombro, obviamente no habrá gratitud. Es un agradecimiento por el don, por el regalo del misterio comunicado por Dios. Y esto es lo que posibilita lo que dice el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. O sea, en esta ocasión nos asombramos y agradecemos el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor de nosotros los hombres. Cuando vamos a las narraciones del Evangelio, en las que se recogen los sucesos que presentan a Jesús resucitado, percibimos fácilmente, pero muy fácilmente, el desconcierto entre sus discípulos. Les cuesta creer en la resurrección, porque claro, es muy comprensible porque la resurrección está por encima de cualquier expectativa y posibilidad humana. Y además en grado sumo. Es decir, no existe en nuestra naturaleza terrena, humana, horizontal, una estructura mental donde podamos ubicar la resurrección del Señor. Hay que dar un salto, el salto de la fe, para comprender y aceptar a fondo este hecho, que debe ser colocado en una estructura mental de fe, de carácter celestial y muy vertical, no horizontal, muy vertical, es decir, que nos eleve de este mundo, nos suba al mundo superior y celestial con todas sus implicaciones. Y así comenzamos a entender. Porque Cristo nos ha abierto el camino, nos ha presentado su verdad y nos ofrece su vida, la vida eterna. Había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuándo queda más evidente que en esta ocasión, que es el camino? Ha abierto una supercarretera, una autopista, diríamos ahora en lenguaje moderno, ¿verdad?, al cielo. Y Él ha corrido el velo de la eternidad para que nosotros accedamos y vivamos ya desde aquí como pregustando, ya decía, pregustando las riquezas celestiales. Gustad y ved qué bueno es el Señor. O sea, Jesús nos ha sacado de la oscuridad a la luz, de la pobreza a la riqueza, de la opresión a la libertad, de la muerte a la vida. Pero
refresquemos aquí hablando con el Señor, porque se trata de meditar aquí en la presencia de Jesús en Eucaristía. Y fíjense que lo digo con sinceridad, hemos puesto al Señor en Eucaristía porque muchos de ustedes fueron pidiéndolo. Qué bonito sería llegar al retiro y estar ya delante de Jesús sacramentado. Bueno, a mí me pareció una cosa estupenda, a tono también, ¿verdad? Pues aquí está el Señor. Meditemos delante de Él y con Él que nos guíe, pues, en esos sucesos, los principales del Evangelio de la Resurrección, que así se llama, a la parte del Evangelio que está narrada a partir de la resurrección del Señor. Y vayamos a personajes. Veamos a María Magdalena. María Magdalena va con otras mujeres al sepulcro muy de mañana, de madrugada, para poner aromas y ungüentos que por la prisa del día de la muerte de Jesús, que es el viernes, no habían podido poner, porque las fiestas se les venían encima y tenían que dejar de la sepultura del Señor, ¿verdad? Entonces le faltaron aromas. En realidad es un gesto delicadísimo. Quizás no le faltaron porque estaba José de Arimatea, que era un hombre muy pudiente, y Nicodemo también como llevando, dice, una cosa de 100 libras de mirra y aloe, o sea que habían puesto todo, pero el amor nunca se queda satisfecho y quiere poner María Magdalena y el resto de las mujeres esos ungüentos. Y esto es un gesto delicado porque obviamente después de 3 días el cuerpo de un difunto está corrompiéndose ya, pero ellas quieren ponerle. Y entonces, bueno, van, pero aún y todo su cariño, María Magdalena va a buscar a Jesús en el mundo de los muertos, donde Él ya no está. ¿Y cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo porque no acabamos de creer en la grandeza de nuestro Dios y la grandeza de Cristo nuestro Señor? Y buscamos a un Dios, a un Jesús reducido, muerto o medio muerto, no dueño de todo lo que existe y todo lo que es. Y entonces no lo encontramos. No tenemos ese encuentro que tiene que ser un encuentro de amor. Pero sigamos, María Magdalena se encuentra con los ángeles y se pone a llorar y los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les explica, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea que, te digo, que lo está buscando donde ya no está. Bueno, pues que nos quede, hasta aquí lleguemos con María Magdalena. Por supuesto que María Magdalena reacciona cuando Jesús le habla, que le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Da una frase más que los ángeles. Y María le explica y reacciona, cambia la actitud de María cuando Jesús pronuncia su nombre. Pero veamos la delicadeza de Jesús. Jesús asume la situación interior de María, la respeta y la atiende justo como debía de atenderla y así la recupera. Está haciendo esto con todos, ¿verdad? Bueno, pero eso Jesús también lo hace contigo y conmigo y hemos de agradecerle. Quizá hemos sido un poco duros y no nos hemos dado cuenta cuántas veces el Señor se ha acercado a ti y a mí que lo buscábamos en el mundo de los muertos o donde ya no está. Pero lucha por recuperarnos, intenta recuperarnos y no va a dejar de hacerlo. Demos un paso más. Saltando las páginas del Evangelio, lleguemos al relato de los discípulos de Emaús, aquellos 2 que se han cansado de esperar y que eso han caído estrictamente hablando en la desesperanza o en la desesperación, que es peor todavía. Entonces deciden volver a su pueblo. Y como sabemos muy bien, Jesucristo se encuentra con ellos en el camino. Y también se encuentra, asume su situación, porque les pregunta, ¿y por qué estáis tristes? A mí me hace sonreír porque Jesús, ¿cómo se abaja a nuestras circunstancias? Sabía todo, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué estáis tristes?
Y entonces le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que se ha sucedido? Jesús de Nazaret, un profeta grande en portentos y milagros, y etcétera, etcétera. Nosotros pensábamos que era el Mesías. Nosotros pensábamos, otra vez Jesús donde no está, un buscar errático. Pero hombre, Jesús comprende que aquellos mala intención no tienen, pero les dice que duros y tardos de corazón, la traducción exacta es tontos y tardos de corazón para entender. Y empieza a explicar en las Escrituras desde el principio, desde Moisés hasta los últimos profetas. Claro, y así, bueno, bonito ver que Jesús se hace a ellos y los recupera, ¿verdad? Intenta recuperarlos, pero ellos presentan esa situación, esa actitud de apertura. Y cuando Jesús hace ademán de seguir adelante, le dicen, quédate con nosotros porque anochece. Otros autores un poco más poéticos dicen, porque el día está ya de caída. Esto es muy bonito, quédate con nosotros. Estos serían como eran, pues, vaya, por supuesto, pero qué buen gesto, ¿verdad? Quédate con nosotros, porque han contactado, ha habido algo que les ha recordado mucho a Jesús. Y entonces le reconocen al partir el pan. Por supuesto también en su paciencia, que ya tenían experiencia de la paciencia de Jesús, pero le reconocen al partir el pan. Pero dicen los expertos filólogos que en griego, el término que se usa, que dice lo que les dio el pan es como que les puso con fuerza el pan en las manos. Como que ellos están atónitos y Él les coloca el pan en las manos. Entonces, bueno, pues lo recupera y salen corriendo porque Jesús desaparece y van al cenáculo. Y en el cenáculo están reunidos los 11 y cuando estos están aún hablando, dice uno de los evangelistas, aparece Jesús, estando cerradas las puertas y las ventanas, y les dice, la paz sea con ustedes, la paz esté con ustedes. Es muy bueno ver que Jesús lo primero que les desea a ellos es la paz. Esto no es un decir. Recuerda que cuando los profetas, y concretamente Isaías, habla de Jesús 2 siglos antes, 2 y medio, dice que vendría el príncipe de paz sobre el que descansan los 7 espíritus de Dios, o sea, los 7 dones del Espíritu Santo. Pero es príncipe de paz. Y Él llega y pone la paz. Y entonces sopla sobre ellos, dice el Evangelio, y les da el Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados. Pero el evangelista dice, y como no creían por alegría, ya justifica un poco, por la alegría, no acababan de creer, Jesús les pide un poco de pan. Bueno, primero les dice, soy yo mismo, porque pensáis, porque suben a vuestra cabeza sus pensamientos, porque creen ver un fantasma, y que les dice que lo palpen, que vean las llagas, y después pide y de comer y le dan un pescado. Poco de pescado. Es impresionante porque obviamente un espíritu no come, pero Jesús come con ellos. O sea, cede mucho, ¿verdad? Cede mucho. Los quiere de veras y los está intentando recuperar. Quiere que crean y que crean de verdad. Pero como sabemos, no estaba Tomás ahí. Y 8 días después, vuelve al cenáculo. Tomás se había puesto un poco testarudo, como sabemos, y se dirige inmediatamente a Tomás. Pero no con un gesto de regaño, como se suele creer, sino de comprensión y de auxilio. Porque aquellos hombres estaban rotos. Si ellos seguían a un profeta triunfador que era capaz de multiplicar los panes y los peces para 5,000 personas, era capaz de resucitar muertos, de devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, hacer andar a paralíticos, y estaban rotos, deprimidos. Y Tomás, en esa terquedad, pues refleja también ese estado, ¿verdad? Y le dice Jesús, trae tu dedo
y registra mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. Entonces Tomás dice esa frase tan bonita que repetimos en la misa: Señor mío y Dios mío. Y fíjate que no está en la liturgia, es la devoción de siglos y de toda la iglesia la que viene a repetir eso por costumbre. La costumbre hace ley, dicen los abogados, ¿verdad? Pero no está recogida en la liturgia. Pero todos decimos Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero Jesús lo acoge, ¿verdad? Ven para acá, estate aquí con todos los que creen. O sea, y el último suceso que quería traer a la meditación es la pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa, cuando están unos discípulos en la ribera, en la playa. No es estrictamente playa lo que hay ahí, pues que es con buenas piedras. El lago no es tan bonito como los nuestros, ¿verdad? Sin presumir, pero es la verdad. Y entonces, pues se va a pescar Pedro. Y le siguen varios, todos los que estaban con él, y pasan toda la noche pescando. Y al día siguiente de madrugada aparece Cristo en la playa y les grita: muchachos, ¿tienen algo de comer? Pero lo bonito es que lo que no se dice, que ellos lo que exactamente pide es pulmentarium. El pulmentarium era una especie de picadillo de pescado al que le ponían hierbas, pero era el pescado que iban sacando. O sea, pescadores que se lanzaban al lago porque era más agua dulce, podían tomar del lago, entonces... pero no llevaban comida. Entonces quiere decir que además de no haber pescado nada, no habían comido nada, estaban agotadísimos. Y Juan lo reconoce, y como sabemos, Pedro inmediatamente se echa la túnica a la cintura y nada hacia la orilla, porque no aguanta estar sin Jesús. Y pescan 153 peces grandes, que se ve que era mucho, porque dice: y con ser tantos no se rompió la red. Bueno, pero ¿qué lecciones queda ahí? Antes, sin Jesús, nada. Ahora, con Jesús, todo. La mar que les negaba a los peces, ahora se manifiesta fecunda y les da todo. Bueno, por supuesto que podríamos detenernos en cada uno de estos sucesos y sacar muchísimas consecuencias, pero digamos nosotros, ¿qué está haciendo Jesús? Recuperándoles y volviéndoles a decir aquel: sígueme, pero personal, sígueme, ven conmigo, vive conmigo, sé yo mismo, porque quiere el Señor que seamos Cristo para la generación de los hombres en que nos ha tocado vivir. Pero para ir por ahí, porque con Cristo hay que ir por su camino, hay que creer en su verdad, hay que vivir su vida. Pero no dudes que toda esta celebración que tiene la iglesia de la resurrección de Cristo es para recordar que Él viene para buscarnos, para llamarnos. Sé como yo, vive conmigo, quédate a mi lado. Claro, esto nos invita a cambiar de vida, a estar libres de condicionamientos, a obedecer. Vayamos a San Pablo, que recordemos San Pablo que va misionando por todas partes y tiene en la carta a Colosenses un ánimo que les echa a los colosenses para que vivan más a lo cristiano. Y le dice: si fuisteis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba y no en la tierra. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces viene a dar como explicaciones del cambio, ¿verdad? Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia, la avaricia, que es una especie de idolatría. Ahora pues, deponed todas estas cosas: ira, indignación, maldad, maledicencia,
y torpe lenguaje. Son pues, consejos prácticos del apóstol, ¿verdad? De San Pablo a los colosenses, y sigo leyéndote. Dice, despojaos del hombre viejo con todas sus obras y revestidos del nuevo, sin cesar, hasta lograr hacer perfecto a imagen de Cristo, a imagen de Cristo y su Creador. Y dice, vosotros pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos y perdonándoos mutuamente, siempre que alguno dé a otro motivo de queja, como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros mutuamente. Pero por encima de todo, revestidos de la caridad, o sea, del amor, que es vínculo de perfección. Entonces, San Pablo nos invita a seguir a Cristo. Pero ¿por qué a seguir a Cristo? Y el catecismo nos dice con claridad, dice así, dice, Cristo no vivió la vida para sí mismo, sino para nosotros. Y toda su vida es como nuestro modelo. Es el hombre perfecto que nos invita a sus discípulos y a nosotros a seguirle, con su anonadamiento, porque nos ha dado ejemplo, con su pobreza para aceptar la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. O sea, no es poco lo que supone esta invitación, ¿verdad?, de la resurrección. Vente conmigo. Claro, pero qué distinto es ya saber que seguimos a un Cristo triunfador. Triunfador, victorioso, y comunica esa victoria. Para ir terminando, solo quiero hacer notar lo que dice un autor de nuestro Señor Jesucristo, que estudia a Cristo psicológicamente. Dice que en Jesús hay dos constantes: un amor al Padre, a quien ama por encima de todo. Se ve que lo busca en los montes, en los lagos, en el desierto para hacer oración, para estar con Él. Y dice, y un deseo de vivir solo para hacer su voluntad. Tanto que dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Un amor al Padre y vivir para hacer su voluntad. Pues pidámosle al Señor nosotros, ¿verdad?, esta capacidad que tiene Cristo de obediencia, de vivir solo para Él. ¿Por qué? Porque dice el prelado actual del Opus Dei, que ha escrito una carta que está en internet, al que la quiera bajar, sobre la obediencia. Dice, en realidad sucede que existe una especie de tendencia innata a la desobediencia, herencia del pecado original, aquel momento en que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y abusando de su libertad, leo textualmente al catecismo, desobedeció al mandamiento de Dios. Y toda la revelación bíblica es una especie de pedagogía hacia la obediencia inteligente y más libre, que nos lleva pues a la plena realización de lo que realmente somos según voluntad de Dios, con una respuesta sin condiciones, como es la de Cristo nuestro Señor. Cristo mismo se hace obediente. Fíjate que se dice ahora que la obediencia denigra, que esto no es una virtud, se tiene un poco la obediencia en nuestra cultura, pero el hombre más digno que ha existido es Jesús, y es el hombre que más ha obedecido. Qué bonito pensar esto, pues, ¿verdad? Que Cristo nos redime obedeciendo. Pero claro, nosotros obedecemos a esa gran luz, a ese gran poder, a esa gran inteligencia, la inteligencia divina que toma la ruta en la tierra, abre brecha para que nosotros sigamos por ese camino. Su obediencia, la obediencia a Cristo no es opresiva, es todo lo contrario, es liberadora. Como decía, es meternos de la luz, de la oscuridad en la luz,
de la pobreza en la riqueza, de la opresión en la libertad. Porque la verdadera obediencia libera. Es una cosa que hemos de tenerlo claro nosotros. Y decía San Basilio, un texto un poquito complicado, pero te lo leo porque esta es una discusión que viene de lejos. O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo. O sea, si yo me aparto solo por temor del castigo, estoy en la disposición del esclavo. O buscamos el incentivo de la recompensa y parecemos mercenarios. Si yo solo obedezco por la recompensa, mercenario, dice. O finalmente obedecemos por el bien en sí mismo, por el amor al que manda. Entonces sí estamos en la disposición de hijos. Claro, hay que decirle al Señor, llévame por la obediencia de la escuela, llévame por la escuela del Espíritu Santo, que es la escuela de la obediencia. Es hacerme con esos dones, que es ser príncipe de paz, y hacerme con esos dones que Cristo nuestro Señor nos trae. Y piensa pues personalmente, ¿verdad?, que los hombres, aquellos que estaban alrededor de Cristo, eran limitados. Aparece que eran limitados. Y les cuesta entender esto. Luego viene el Espíritu Santo que les ayuda, por supuesto, en Pentecostés. Pero eso les cuesta. Y qué bonito, porque así somos tú y yo. Pero, decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues te cuento un relato de un famoso predicador de Sada Fernández que dice que un día salió un cazador, experto a cazar. Iba a cazar ciervos, venados. Y después de mucho rato, pues, no aparecía el ciervo, el venado, apareció un zorro. Pues bueno, dijo, voy a cazar un zorro, voy a cazar el zorro, y lo va a seguir el zorro, y se le pierde el zorro. Pero en el afán aparece un conejo, ¿verdad? Una liebre, que son conejos rápidos, ¿verdad? Y de campo, y va a traer la liebre, y nada, que liebre, pues, ¿verdad? Y de repente apareció un ratón. Y entonces, al menos le pego a este ratón y le dispara, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar cuando nosotros no cogemos esta ruta? Porque somos como el cazador, que acabamos cazando ratones. Y esto es la caza mayor. Como dice San Juan de la Cruz, dar a la caza alcance, siendo de amor el lance y no de esperanza asfalto. Volé tan alto, que le di a la casa alcance. Terminemos pues, pero apuntando alto, porque Jesús decía, más arriba. Y San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas celestiales que están ahí junto a Él. Buscad el cielo. Pensemos, y como hemos concretado al final, en la obediencia, nuestra disposición a decirle al Señor, aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decía que el lunes pasado celebramos la fiesta de la Anunciación del ángel a María, o sea, la fiesta de la encarnación del Señor. Y la escena la conocemos, pero te la recuerdo, te la refresco. Dice: en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, es un hecho muy bien datado. Y presentándose a ella, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al escuchar estas palabras y pensaba qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este ya el 6º mes de la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y dijo María: he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. Bueno, pues es un hecho conocido por nosotros, pero démosle un poquito de pensamiento buscando pues aplicación para nosotros, frutos para nosotros. Pues lo primero que el ángel le dice a María es que se alegre. O sea, todo el mensaje del ángel a María va envuelto en alegría, que esto no es poco. O sea, toda la comunicación de Dios va envuelta de alegría. Si está Dios, estamos alegres, estamos en paz, estamos en gozo. Entonces, y el ángel utiliza no un saludo acostumbrado por los judíos, que era Shalom, la paz sea contigo, con ustedes, sino utiliza el saludo griego, que es Shaire, que significa alégrate. Más o menos lo que viene a significar el saludo de hola actualmente. O sea, alégrate es lo que el ángel quiere que, el estado que ella debe coger, dijéramos, tener, porque le va a comunicar una buena nueva. Y esta comunicación de la alegría antes de los mensajes o como parte del mensaje se repite en la Escritura. Recuerda que a los pastores, cuando se les apareció la multitud de ángeles, dicen: os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y así siguen. Y los mandan a Jerusalén, a Belén, pero lo primero es alegría. Y luego, pues esto también se repite, hasta vayamos a lo que acabamos de citar, ¿verdad? Las escenas de la resurrección. Cuando Cristo entra al cenáculo, dice que los apóstoles se llenaron de alegría al ver a Jesús. O sea, dice el Papa Benedicto, hay una teología de la alegría que ilumina estas palabras. Y el mismo Cristo dice: volveré a veros, cuando se está despidiendo, porque vienen los momentos difíciles, y se alegrará vuestro corazón con una alegría que nadie os podrá quitar. Una alegría permanente, es la alegría que quiere comunicar Dios. O sea, la alegría aparece como don del Espíritu Santo, como el ámbito del verdadero Redentor. No olvidemos que evangelio significa buena nueva, o sea, noticia alegre. Pero esto
viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se confirma en el Nuevo Testamento porque es la realización de las promesas del Antiguo, pero, por ejemplo, el profeta Sofonías, hablando de la alegría que va a anidar en Israel, dice: alégrate, hija de Sión, hablando a Israel, grita de gozo Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti, alégrate. Y dicen los expertos, comenta el cardenal, que la palabra que utiliza el profeta en ese lenguaje primitivo es porque está en tu seno, habla en tu seno, en medio de ti, en ti está el Señor, alégrate. Bueno, y entonces es el ámbito, la atmósfera en la que el ángel Gabriel comunica la noticia: concebirás en tu vientre. La encarnación de Dios. Quizá pues a nosotros se nos ha pasado el lunes y no nos hemos dado cuenta, o si nos dimos cuenta, quizá no tan a fondo para alegrarnos, con una alegría que nada nos pueda quitar, ¿verdad? Porque es una alegría superior, porque somos salvos, porque ha venido Cristo por nosotros, porque ha entregado su vida por ti y por mí, a pesar de los pesares, a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra miseria, nos ama porque somos sus hijos. Nunca un buen padre dice: te amo porque te has portado bien, porque has trabajado bien, o porque... No, te amo porque eres mi hijo. Y así es Dios con nosotros: te amo porque eres mi hijo. Bueno, pues María Santísima, ¿verdad?, volviendo a la comunicación a María, se convierte en la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque en su seno inhabita el Señor. Alégrate, llena de gracia, o sea, llena de gracia. Qué bonito esto, pensarlo y repensarlo, porque tiene mucho contenido esta promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y Dios toma posesión de esa persona y anida en su vientre. Bueno, pues cuando nosotros hablamos del arca de la alianza, pues nos parece como una comparación bonita, ¿verdad? Pero nada más. Pero pensemos en modo hebreo. ¿Qué era el arca? ¿Y cuándo el arca? Porque el arca se pierde por Jeremías. Jeremías esconde el arca cuando se da cuenta que están rodeados por los babilonios, y entonces va a una cueva y la esconde. Y unos que fueron con él fueron a recoger el arca y no la encontraron. Y desde entonces no se encuentra. Pero en el Apocalipsis dice: entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza dentro del templo. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, temblor de la tierra y fuerte granizada. Entonces eso a nosotros nos da miedo, pero a los hebreos no. Esta era una manifestación de poder. Cuando David estaba perdiendo las batallas, mandaba a traer el arca. Y el arca llegaba, y a veces llegaba de noche, y los enemigos, los filisteos, oían cantos y gritos de alegría en el ejército israelí, ¿verdad? Y decía: ha llegado su arca. Y sabían que el arca, si tenían el arca, vencían. Tanto que le roban el arca en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces dice, apareció el arca en el templo y se produjeron relámpagos. Pero dice Scott Hahn, comentando esto, San Juan crea un clima de expectación, de tal manera que casi parece que está provocando a sus lectores cuando describe el sonido de trompetas y la violencia que acompaña el arca. La tensión dramática llega a ser casi insoportable, de modo que el lector quiere ver el arca como la ve Juan. Entonces, dice, ¿y esta visión cómo termina? Bueno, pues termina, te lo digo así como a modo anecdótico, que la división de la Biblia, así como lo vemos ahora en capítulos y versículos,
lo han hecho evangélicos y católicos. Y entonces, si no se han contradecido, porque es una manera de encontrar la cita, ¿verdad? Y de entender, el poder comunicar la Biblia. Entonces, pero pues no tenía mucha experiencia el que hizo la división en capítulos y tiene algunos errores porque parte mensajes, no con mala intención y sigue siendo buena para citar, pero parte mensajes. Pues este es uno de ellos. Aparece el arca, tiembla la tierra y entonces para el capítulo 11 y sigue con el capítulo 12, pero sigue con la misma visión, solo que aparentemente distinta, porque dice: apareció el arca de la alianza y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en trance de dar a luz. O sea, el arca es María, porque tiene en su seno a Dios. ¿Y el arca qué tenía? Pues mira, tenía las tablas de la ley, o sea, la ley escrita, y Jesús es la palabra, la ley no escrita. Luego también tenía maná, ¿verdad? Un poquito de maná en un cuenco, y así pues el arca recuerda la Eucaristía, el alimento nuestro principal, el tesoro que nos ha dejado Cristo a mano, ¿verdad? Y también en tercer lugar estaba la vara de Aarón, porque es la vara sacerdotal. Y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero es el orden, continúa el orden de Aarón, porque recuerda que los judíos habían perdido el orden de Aarón, porque los reyes asmoneos se habían hecho sacerdotes a ellos mismos, una señal de poder y de recuperación de Israel, los macabeos. Pero entonces lleva el verdadero sacerdocio, que es el sacerdote por antonomasia, el mediador de Dios, y los hombres es Cristo. Entonces María es el arca de la alianza. Entonces, qué alegría, ¿verdad? Entonces dice, porque ven el arca y comienzan a gritar de gozo y truenos, solo que en el caso nuestro, pues es María, la figura más mansa y tierna que puede haber. Pero entonces, sigamos con la narración de la encarnación de Jesús. Primero María se turba. Entonces, pero dice Benedicto XVI, no como el caso de Zacarías pocos meses antes, 6 meses antes, que pone en duda al ángel: dame una señal. Y el ángel le dice: mudo te quedarás hasta que nazca el niño, porque no ha querido y está viendo un ángel. María sí cree, pero lo que pasa es que, como dialogando consigo misma, aparece y dice: pues, ¿y de qué modo será esto? Pues yo no conozco varón. Y entonces como que hay una idea permanente de ser virgen. Y entonces, la turbación no le quita la capacidad de reflexión y de pregunta y de pensamiento. Dice el Papa: no se detiene ante la primera inquietud, sino que trata de comprender. Se muestra, por tanto, como una mujer valiente, que incluso ante lo inaudito mantiene su autocontrol. Es presentada como una mujer de gran interioridad, que une el corazón a la razón y trata de entender el contexto y el conjunto del mensaje de Dios. Qué buena lección para nosotros, ¿verdad? Que vivimos en un mundo tan agitado. Paz para comprender el mensaje de Dios. Detengámonos, no nos dejemos llevar por el ajetreo. Recuerda que en el Evangelio 2 veces hace referencia a esto Lucas, repitiendo la misma frase: y María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Repite la misma frase. O sea, es una actitud muy valiosa. Bueno, pasemos a la segunda parte de la respuesta de María, que dice el Papa que es enigmática, porque no sabemos exactamente qué quiere decir o qué hay de dentro. Dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo primero es esa turbación, que se queda estupefacta y pregunta, pero dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces, pero María no duda, dice el Papa, pregunta,
no el qué, sino sobre el cómo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo? Entonces, claro, dice, la respuesta es como, el fondo de la pregunta es inexplicable para nosotros, no la conocemos bien, pero sí entendemos que el fruto de la concepción de María no es por obra de varón, porque no está cediendo esa condición, está preguntando cómo va a ser. Entonces, y le contesta el ángel, ¿verdad? De que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. En fin, porque para Dios no hay nada imposible. Pero pensemos un momento en esto, ¿verdad? Y veamos a María tan reflexiva, tan rica, ¿verdad? En su interioridad. Y después esa pregunta, y ha ofrecido su virginidad a Dios. Tal parece, pues San Agustín decía que parece que hay como una especie de voto o algo así, promesa o intención permanente, ¿verdad? Y dice el Papa Benedicto, dice, sí, pero es una suposición, no sabemos exactamente qué hay detrás, pero sí sabemos que el Hijo no viene por intervención de varón. Y termina el ángel diciéndole, porque para Dios no hay nada imposible. Y esto es mucho, ¿verdad? El catecismo dice que para el hombre que cree que para Dios no hay nada imposible, la vida discurre de manera muy distinta. Porque sabe que Dios lo puede todo y que Él es hijo de Dios y que está a su sombra, que está a su lado, que Dios no le abandona. Entonces no hay nada imposible. Bueno, y entonces vayamos a la tercera reacción. Primero está la turbación y la pregunta, ¿verdad? El segundo, y después viene la reacción tercera. La respuesta esencial de María, dice el Papa Ratzinger, su simple sí se declara sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dice, hay una gran libertad interior. Aquí estoy yo como esclava. En aquel tiempo la esclavitud no era una obra de novela o de película, era un hecho real, ¿verdad? Sabía lo que significaba ser esclava. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué bueno que aprendamos a hacer así oración y que le digamos al Señor, aquí estoy yo, porque te amo. Y como te amo por encima de todo, haz conmigo lo que quieras, que sé perfectamente que siempre vas a querer lo mejor para mí. Ojo, porque esa psicología protestante de que si Dios se fija en uno, le suceden desgracias o le vienen cruces amargas, eso no es cristiano, no es católico, ¿verdad? Dios siempre nos mira con ojos de bondad. Entonces, creemos esta libertad para responder a Dios así. Dice, hágase en mí según tu palabra. Dice el Papa, es el momento de la obediencia libre, humilde y magnánima. Libre, porque no hay nada que me ate. Aquí está mi vida. Humilde como esclava, porque no se ve más que una esclava, y magnánima a la vez, ¿verdad? Entonces la Virgen es esclava y señora. Y dicen los autores de espiritualidad, y mientras más esclava, más señora. Y mientras más señora, más esclava, porque se da. O sea, es la decisión más alta de libertad. Y dice el Papa, dice, María habría concebido a Jesús por el oído, mediante su escucha. A través de su obediencia, la palabra entrando en ella, y ella se ha hecho fecunda, y en ella se ha hecho fecunda. Escuchemos a Dios, obedezcamos a Dios. Y que estoy repitiendo esto porque ahora muchas veces atendiendo gente dice, ¿y por qué, padre? ¿Y si esto no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es pecado ir a misa los domingos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Y por qué? Entonces la última que le dije a uno, porque se ha pasado, ¿verdad? Pues la misma manera de pensar es que el que dice, ¿y por qué no se puede consagrar mejor tortilla que pan? O mejor ron que vino. Así que mujer, hombre, porque Cristo lo ha dicho, porque lo ha mandado el Señor, porque Él sabe lo correcto, lo bueno y nos comunica esa bondad.
o escuchemos y aprendamos a obedecer. O sea, es bueno saber que el enemigo de la libertad no es la obediencia, sino las bajas pasiones que tenemos. Eso es lo que nos esclaviza y nos ata, nos amarra, nos encadena. Veamos que la obediencia tiene frutos maravillosos. Uno que dicen Santo Tomás y muchos autores, eleva y ensancha la personalidad. ¿Por qué? Porque se hace cargo de la personalidad del que manda, al que reconoce superior y bueno y magnífico. Entonces ensancha la personalidad. Luego también purifica el carácter. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el carácter a veces con cosas que lo atan también, que lo esclavizan y nos tenemos que soltar. Se me está viniendo a la cabeza un ejemplo muy bonito que yo no lo viví, pero sí pues conozco a los que participaban en el asunto. Un día estaba construyendo la sede central de Roma, San José María, que es una construcción grande y complicada, de 5 pisos y más. Entonces, y había que pagar a los obreros y no había dinero. No había dinero. Entonces, y don Álvaro el Portillo, el sucesor de San José María, estaba en cama con fiebre alta, enfermo. Pero después de mucho pensarlo, San José María, no sabiendo ya qué hacer, llegó al cuarto de don Álvaro y le dijo: Álvaro o Alvarito, no es momento de estar enfermo. Por favor, levántate y ve a buscar el dinero para pagar. Ya es que no había. Y entonces don Álvaro se vistió, estaba con fiebre alta y había estado a 40, 39. Se vistió, se puso la sotana y San José María se fue a la salida del edificio, que ya estaba medio funcionando, ¿verdad? A la salida. Y cuando pasó don Álvaro por ahí, pasó silbando. Y entonces San José María se impactó y a los que estaban en la portería les dijo: ojalá fuerais tan fieles como Álvaro para que yo pudiera pediros eso. Álvaro, no es tiempo de estar enfermo. Levántate. Bueno, pues esa es la libertad, se purifica el carácter, ¿verdad? Luego llena de paz el alma, porque estamos haciendo lo bueno, lo de Dios, la voluntad divina. Entonces me lleno de paz, aunque cueste, pero tengo paz. Príncipe de paz. Y uno tiene que pensar, bueno, yo en mi casa pongo paz porque estoy obedeciendo a Dios y no mi carácter. A veces llego un poco agrio de carácter y entonces tengo que cambiar, ¿verdad? Porque tiene que traslucirse en mí la gracia divina. Bueno, pues la obediencia, si vas con esa idea, Señor, ayúdame, y siguiendo a Cristo, te llena de paz el alma. Y un cuarto fruto de la obediencia podría ser que libera la inteligencia, porque claro, uno tiene sus esquemas y sus ideas, sus experiencias, y luego viene alguna situación y estamos como atrapados por esa experiencia, por esos razonamientos. Y a modo de tontería, te cuento pues que cuando Alexander Graham Bell estaba poniendo el teléfono en Nueva York y decía que se iba a poder comunicar con California directamente y en vivo, entonces salió un famosísimo científico diciendo: ¿y quién va a querer comunicarse de California a Nueva York? O sea, ¿cuál es la urgencia? En esa época es tan increíble, pero claro, es que estaba atado a sus ideas, ¿verdad? Y no descubría, no podía ver la maravilla que significaba la comunicación en vivo, en directo. Bueno, pues a mí me gusta mucho una frase que repetía Sor Lucia de Fátima, una de las 3 videntes de la Virgen. Ella, ya mayor, decía: voluntad de Dios, tú eres mi paraíso. Voluntad de Dios, tú eres mi paraíso. ¿Cuál es mi paraíso? Descanso en la voluntad de Dios. Bueno, entonces terminemos la escena de la Anunciación, ¿verdad? Dice: es importante escuchar, dice el Papa Ratzinger, la última frase de la narración de San Lucas de la Anunciación.
Y dice así, el ángel la dejó. Solo así termina. Y entonces dice él, ¿verdad? María se queda sola con un cometido que en realidad supera toda capacidad humana. Ella debe continuar el camino que atravesará muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante su embarazo, porque José ve que está embarazada y que no es hijo suyo. Pero eso también nos sirve de argumento a nosotros, ¿verdad? De ahí hasta la cruz. ¿Cuántas veces habrá vuelto interiormente María al momento en el que el ángel le dijo de parte de Dios que le daría el trono de David, su padre? Alégrate, llena de gracia, no temas, y todo lo que se le viene encima. Entonces María se queda sola, pero ¿en qué está ganando María en ese momento? En la cercanía interior de Dios, que no se nos quede esto. Tengo esta gran misión, pero estoy junto a Dios y con Dios, y contigo puedo. Contigo puedo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y contigo puedo. Entonces nos imaginamos a María, una mujer tan alegre, ¿verdad?, que tendría pues muy popular en su vecindario, ¿verdad?, porque encontraría muchos descanso en su persona. Qué bonito. Pues que lo pensemos, lo meditemos y le digamos a María, enséñame a ser como tú, a ofrecerme así de lleno al Señor para que el Señor pueda escribir conmigo esa gesta maravillosa pues de la redención de los hombres y yo poner ahí mi granito de arena, que es mucho, como dice la Madre Teresa de Calcuta, dice que lo mío es una gota para el océano de la humanidad. Sí, pero si no pones esa gota estará eternamente sin ponerse. Ponla, entrégate tú. Santa María, en tus manos ponemos los propósitos de este retiro. Queremos ser obedientes a la grandeza divina que nos excede en tal extremo que a veces nos apabullamos. Pero es nuestro tesoro, es nuestra luz. Queremos que sea nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.